Aleluya. Miren, en los vehículos de motor, todos los vehículos de motor tienen lo que se llama batería. La batería es el corazón del sistema eléctrico de los vehículos. De la batería depende el buen funcionamiento del sistema eléctrico de un vehículo. La batería suple de corriente a todos los accesorios del vehículo y al motor de arranque mientras el vehículo está detenido. O sea, si el vehículo está detenido, la batería lo que permite que el motor de arranque tenga energía. Si la batería no sirve, el motor de arranque no puede arrancar. Si la batería se daña, entonces hay que hacer dos cosas: comprar una batería nueva o jumpear el vehículo, que es colocado los dos cables, que ustedes ven que hay uno rojo y uno negro, se coloca desde otro vehículo para transmitirle la energía eléctrica de este vehículo al vehículo que está averiado. El problema consiste que un auto o un vehículo no puede funcionar eficazmente con problemas en la batería. O sea, usted puede jumpear un vehículo 1 o 2 veces y hasta 3 o 4 veces, pero un vehículo no puede vivir con un sistema eléctrico dañado o con la batería dañada. De hecho, a mí me pasó algo el día pasado, que salí con alguien y nos estuvimos por ahí y de repente se descargó la batería. Alguien vino y rompió el vehículo, arrancamos, nos fuimos. A los 2 días salgo de aquí, me compré un gasoil y en la bomba se descarga de nuevo la batería. Ahí me di cuenta que era que la batería ya tenía muchos problemas. Después entendí algo: esto me causó un problema secundario, porque esto me dañó parte del sistema de gas del vehículo, y aprendí que los vehículos que tienen sistema de gas profesional no pueden ser jumpeados. Por un poquito, el gasto que iba a ser 5 veces más que lo que gasté, porque el asunto está jumpeando continuamente el vehículo, le iba a dañar la computadora del vehículo y la computadora cuesta un dineral. Aleluya. La Biblia relata la historia de un hombre cuya experiencia con Dios era más producto de un jumpeo espiritual que de una experiencia personal con Dios. Oiga bien, un hombre que la experiencia que él tuvo con Dios, el acercamiento a Dios, nunca fue parte de una iniciativa de él, sino siempre era Dios quien trataba de acercarse a él, quien trataba de activarlo, quien trataba de bendecirlo, pero nunca de parte de él hacia Dios hubo nada que fuera digno de ser elogiado. Aleluya. Es verdad que fue Dios que nos llamó. Cuando yo me convertí, yo no pensaba en Dios, yo no pensaba en ser evangélico. O sea, la iniciativa no fue mía, no fui yo quien buscó a Dios, fue Dios quien me buscó a mí y me encontró. Y yo sé que en la mayoría de nosotros fue Dios quien nos encontró cuando ni siquiera pensábamos en Él. Aunque fue Dios el que nos encontró cuando no le estábamos buscando, pero una respuesta de parte de nosotros hacia Él. Tiene que haber una respuesta del hombre hacia Dios. Dios no puede vivir de manera continua tratando de jumpearte, de tocarte. Hay gente que dice: Dios, tócame, tócame, tócame. Hay gente que vive buscando un toque de Dios, un toque de Dios, un toque de Dios.
Y lo que hay que hacer no es vivir buscando un toque de Dios. Lo que hay que hacer es buscar a Dios de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Este hombre de que le estoy hablando, cuya vida espiritual dependía no de la experiencia de él con Dios, sino del toque de Dios hacia él, era Saúl. Cuando Saúl fue ungido como rey, todos sabemos que Saúl no pensaba en ser rey, ni mucho menos, sino que Saúl estaba buscando la sarna de sus padres que se habían perdido, tenía días en eso, y por coincidencia o diosidencia más bien, llegó cerca de Ramá, el pueblo donde vivía Samuel. Cuando llega en esa área, le pregunta a una muchacha que donde había un vidente, y la muchacha, bueno, ahí mismo hay un vidente. Saúl va donde el vidente, y el vidente comienza a declarar una serie de cosas, y le dice: mira, prepárate, porque mañana te voy a decir lo que Dios ha puesto en mí. Tú viniste por la asna, sin embargo, hay otro propósito que no es el de la asna. Y al otro día, Samuel le declara a Saúl cuál era el propósito por el cual Saúl estaba ahí. Aleluya. Y sucede que cuando Saúl sale de ahí, llega a un lugar. Y miren las cosas que le pasaron en ese lugar. Primero, Dios, dice la Biblia, le mudó el corazón. Primero, Dios le mudó el corazón a Saúl. O sea, le cambió el corazón. Segundo, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, estamos hablando de alguien que andaba buscando asna, animales. Alguien no estaba pensando en Dios. Alguien estaba trabajando en un asunto de su casa. Sin embargo, Dios se encuentra con él y Dios le cambia el corazón. Y lo segundo es que el Espíritu de Dios viene con poder sobre él. Y cuando hablamos de que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, estamos hablando de algo que no era ordinario. ¿Por qué no era ordinario? Porque en el Antiguo Testamento no era común que el Espíritu de Dios descendiera sobre una persona. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía exclusivamente sobre personas específicas, reyes, sacerdotes o profetas. Pero lo que Saúl no sabía era que él era un rey en potencia. Él no lo sabía, pero Dios, en su voluntad permisiva, no en sus propósitos eternos, pero sí en su voluntad permisiva, Dios había tenido a bien poner a Saúl como rey. Y como Dios, ya por la petición del pueblo, se ve forzado, vamos a decirlo así, a poner a Saúl como rey, entonces dice acá que Dios le muda el corazón. Segundo, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hasta el punto tal que los que estaban allí decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Porque no era común profetizar. No todo el mundo era profeta. O sea, estamos en una dispensación donde el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia y cualquiera puede tener el don profético. En esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, que es la dispensación del Espíritu Santo, cualquier persona puede tener el don profético, pero en el Antiguo Testamento no todo el mundo podía tener el don profético. Por lo tanto, el asombro de que, oye, hasta Saúl entre los profetas, era porque era una cosa extraordinaria, fuera de lo común. Y vamos a comparar aquí 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, primero. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia: cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, estamos hablando de que había una compañía de profetas que le salió al encuentro a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová descendió sobre Saúl
y profetizó entre ellos. Y en el capítulo 11, versículo 6, al oír Saúl estas palabras, y esto un poquito más hacia adelante, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Oiga, primero, el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl. Eran los inicios del reinado. Si usted lee el contexto de este pasaje, se van a dar cuenta de que los amonitas atacaron al pueblo, a un pueblecito que se llamaba Jabes. Y le dijeron a la gente de Jabes: ustedes nos van a servir a nosotros, pero le vamos a poner una señal. ¿Sabe cuál es? Que le vamos a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes. Oye, qué humillación. Los amonitas no solo querían enseñorearse de la gente de Jabes, sino que como señal o como premio, iban a dejar tuerto, oiga, a cada una de las personas de Jabes. La gente de Jabes no tenía con qué pelear contra los amonitas. No había herramientas, todavía el reino de Israel no estaba consolidado. O sea, estamos hablando de que ya Saúl había sido ungido como rey, pero todavía no había una estructura real en Israel, porque acuérdense que Saúl fue el primer rey de Israel y que lo que habían antes eran jueces. O sea, no había un ejército formal, no había una especie de cuartel general, soldados armados preparados para la guerra, ni mucho menos. Sin embargo, la gente de Jabes le dijeron a los amonitas: espérense un tiempecito, nosotros vamos a enviar mensajes a Israel. Si nadie nos apoya, ustedes vienen y nos sacan el ojo derecho a cada uno y punto. No había otra cosa que hacer. Cuando Saúl recibe la noticia de esta propuesta, de esta humillación, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Y agarró unos bueyes y los partió en pedazos y dijo, y los mandó esos bueyes por todo Israel y dijo: así va a pasar con los animales de todo aquel que no salga con Saúl. Y dice la Biblia que cuando el mensaje fue enviado, 300,000 gente de Israel y 30,000 de Judá se juntaron con Saúl, agarraron a los amonitas y los derrotaron. Aleluya. Pero la clave de esto, y es el punto donde quiero que vayamos, es esta. Dice: el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Saúl. O sea, esto no era que Saúl era un hombre tan fuerte, tan poderoso o tan guerrero. Es que cuando el Espíritu de Jehová desciende sobre un corazón, sobre una vida, se va la cobardía, se va la falta de hombría, se va el miedo. Cuando el Espíritu de Jehová está sobre un ser humano, aleluya, no hay situación que no se pueda confrontar. No hay amonita, no hay gabaonita, no hay filisteo, no hay problema, no hay depresión, no hay enfermedad, no hay nada que pueda contra un hombre o una mujer llena del Espíritu de Dios. Aleluya. Y en el capítulo 11, 6, ya lo leí ese. En el 16, versículo 13, 16, 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Pero si usted lee el 14, dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba.
Aquí hay una serie de secuencias. Ustedes van a notar que Dios le dijo a Samuel: ya no llores más por Saúl, me cansé de él. Oye, estoy hablando del hombre que parecía ahorita omnipotente, del hombre que con la presencia del Espíritu Santo en su vida se convirtió en un guerrero, un rey de verdad. Pero ahora resulta que Dios manda al mismo Samuel que ungió a Saúl, lo manda ahora a ungir a David. Y dice, en el mismo día que Samuel unge a David, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero si usted ve el versículo siguiente, se da cuenta que el Espíritu de Jehová, que ya había venido sobre Saúl, ahora dice que se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Ahora, ¿qué le sucede a una persona cuando el Espíritu de Dios se va? ¿Qué le sucede a alguien que tuvo en su vida el beneficio, la gracia de tener al Espíritu Santo? ¿Sabe qué le sucede? Que hay que vivir rompeándolo. A ver si prende, a ver si arranca. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Ahora, ¿cuál fue el remedio? O sea, se va el Espíritu de Dios de Saúl. Ahora el hombre tiene un espíritu malo que lo atormenta. Ahora se convierte en un ser humano vacío. Porque cuando el Espíritu de Dios se va de un corazón, cuando el Espíritu de Dios no está en una persona, se convierte en un ser humano vacío, hueco. Su vida no tiene sentido. Los criados de Saúl sugirieron a Saúl que buscara a alguien que supiera tocar arpa, para que cuando éste tocara, el espíritu malo de parte de Jehová para que toque con su mano y tenga alivio. Esa fue la sugerencia que hicieron los siervos de Saúl. Búscate un músico, búscate a alguien que toque con la mano, para cuando éste toque, ese espíritu se vaya y él tenga alivio. Y déjeme decir, hermano, el mundo está lleno de gente que busca alivio. La música, en sentido general, produce alivio al alma. Hay personas, por ejemplo, que van a una discoteca y comienzan a tomar alcohol buscando alivio. La gente va a las fiestas, la gente va a los nightclubs, a los conciertos, buscando alivio. Hay gente inclusive que viene a la iglesia buscando alivio. Y no alivio Misael, por favor. Pero yo quiero decirte en este día, y quiero decir a las personas que están aquí, especialmente a las visitas, a la gente que no ha conocido a Cristo, que no estamos aquí para traerte alivio. La música que tocamos en la iglesia es una música santa, ungida. Pero el propósito de la música no es traer alivio al alma. La música no es un analgésico. Porque los analgésicos lo único que hacen es que controlan o disminuyen el dolor. La música que se toca en la iglesia y lo que hacemos en la iglesia no es un calmante para el alma. Lo que hacemos acá es para que te sanes, para que el tumor salga, para que la enfermedad se vaya, para que tu corazón sea lleno de la gracia de Dios. El mensaje de Cristo no es un mensaje para aliviar a la gente. El mensaje de Cristo es un mensaje para sanar el corazón afligido. Aleluya. Cristo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aleluya.
Esto no es para que los espíritus que atormentan a alguien se aquieten. No es para aquietar a los espíritus que estamos aquí, es para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Lo que te atormenta, lo que te da dolor de cabeza, lo que te trae desesperación y angustia, eso tiene que irse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Ahora, como tú ves personas que conocen a Cristo y tienen que compensar con discotecas, con bailes, con cerveza y otra cosa, ¿sabe qué? Hay que poner un asterisco, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. Cuando tú estás lleno de Dios, tú no necesitas compensaciones, nada de eso, porque el Señor es suficiente para calmar, para llenar el corazón del ser humano. Aleluya. Si estás enfermo, si tú estás enfermo y tú vas a un médico que ese médico alivia, tú posiblemente no vuelvas a ese médico. Ah, y hay médico que mejora. ¿Cuántos irían a un médico que mejora? Nadie iría. O sea, yo voy a un médico que sane, que dé la solución a problemas. Aleluya. Ahora, la música ungida te va a bendecir. Pero si tu batería espiritual está dañada, la música ungida no va a servir de nada. Si tu sistema eléctrico, si tu sistema espiritual, si tu vida espiritual está deteriorada, si no hay una relación estrecha con Dios, si no hay una búsqueda constante del Señor, si no hay una conexión permanente con el Señor y con el Espíritu Santo, de nada sirve la música ungida, ni la prédica ungida. Nada va a servir. Aleluya. Gloria a Dios. Si tu sistema espiritual está dañado, tienes que venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de las cosas que he hecho. Señor, yo quiero restaurar mi vida. Entonces, a partir de ahí, tú vas a sentir gozo y paz en el corazón. Aleluya. No entiendo por qué alguna gente concibe, no aquí, para gente concibe la iglesia como un escenario donde hay que hacer una serie de payasadas para entretener a la gente. Si tú lees la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta que esos hermanos de la iglesia primitiva, que eran perseguidos y muchos eran incendiados y quemados como antorcha, y otros eran lanzados a un coliseo para que los leones se lo comieran. Esos hermanos alababan y glorificaban a Dios con gozo y alegría, y muchos de ellos, su congregación eran cuevas, o bien cuevas, donde ahí era que tenían que adorar a Dios, y ahí sí es verdad que no había parafernalia, ni mucho menos. Aleluya. Es que entendamos, hermano, que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo en sí mismo es suficiente. Aleluya. Entonces, en el capítulo 16, versículo 15 de 1 Samuel, dice: y los criados de Saúl dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tenga alivio. Oiga, entiende, esta es una palabra que vino del grupo de los siervos de Saúl, ¿verdad? El problema de Saúl no estaba
en que le buscaran un buen músico. El problema de Saúl estaba en que el Espíritu de Jehová se había apartado de él y Dios lo había vomitado de su boca. Dios vomitó a Saúl. Dios expulsó a Saúl de su presencia. Dios no quería nada con Saúl. Por eso Dios le dice a Samuel: déjate de estar llorando a Saúl, porque ya yo lo he apartado de mí. Y da pena y duele, pero hay gente que Dios lo ha vomitado y a veces uno está orando y está empujándolo y orando y nada que prenden y nada que arrancan y nada que corren. No podemos darnos el lujo que por acciones nuestras Dios nos vomite de su boca. Porque algunos dirán: no, pero eso fue allá en el Antiguo Testamento. Sí, pero en el siglo que dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios le está diciendo esto a los hermanos de la iglesia de Laodicea. No eran ni fríos ni calientes. Y no vaya a malinterpretar, porque alguna gente cree que los calientes son los que se mueven mucho y los fríos son los flemáticos. No se refiere a eso. En la Odisea había un sistema que traía el agua potable a la ciudad. Ese sistema de agua, originalmente esa agua era fría, pero también habían aguas de origen volcánico, corrientes de agua que eran calientes. Entonces, en un punto, el agua caliente que venía de las zonas volcánicas se juntaba con el agua fría que era para consumo. Entonces el agua llegaba tibia. Y aquí los que son médicos saben que el agua tibia se utiliza especialmente para lavar el estómago a las personas que ingieren veneno. Desde que alguien ingiere veneno, lo primero que hace el médico es que te da agua tibia. Cuando te toma el agua tibia, entonces tú vomitas todo lo que hay adentro. Esa es la primera fase para trabajar con alguien que ha ingerido alguna sustancia venenosa por error o a propósito. Ahora, ¿por qué Dios está diciéndole a la gente de la Odisea que va a vomitar a los tibios? Porque los tibios no son ni una cosa ni la otra. ¿Para qué sirve el agua caliente? El agua caliente sirve para bañarse, si no está muy caliente. Sirve para cocinar, para hacer un café, un tececito, usted entra un sobrecito de té. Sirve para muchas cosas. El agua fría es el agua apta para uno tomarla. La Biblia dice que como el agua fría, el agua sedienta, así de las nubes lejanas tierra. Aleluya. El problema está que lo tibio no sirve para nada. Porque lo tibio no es ni una cosa ni es la otra. Entonces hay gente que no son ni una ni la otra. Ni lavan ni prestan la batea. Entonces Dios no quiere gente tibia, porque a ellos el Señor los va a vomitar. Y está hablando con la iglesia de la Odisea, y no es en el Antiguo Testamento. Pero a Saúl en el Antiguo Testamento Dios lo desahució. Y Samuel, el hombre de Dios, el profeta, el hombre que ungió al mismo Saúl, el hombre que ungió a Samuel, a David, el hombre de la visión, estaba orando y orando y orando por el pobre Saúl. Y Dios le dijo: no me ores más por él, porque yo no lo quiero. Aleluya. Y no podemos ser hermanos como el carro. Tres Patines tiene un carro que tenía 8 pasajeros. 5 iban afuera empujando el carro y 3 iban adentro, porque el carro no funcionaba. Oiga bien, ¿se imagina un carro? Encima que el carro hay un nervio y hay que empujarlo, calle arriba y calle abajo. A uno se le sale la lengua.
Dios había vomitado a Saúl de su boca. Y cuando Dios vomita a alguien, no vale empujarlo, no vale golpearlo, no vale hacer nada. Y lo peor del caso, y esto es terrible, es que una persona vomitada o desahuciada por Dios corre riesgo de poseer no un espíritu malo, no. 7 dice la Biblia. Porque en los vacíos es que se crean los grandes problemas. Ahorita hablábamos en la clase de ISIS, o el llamado Estado Islámico, la gente aquella que están explotando bombas en todas partes, que están aterrorizando al mundo. Ese grupo surgió en medio de un vacío político y militar. Cuando Estados Unidos decidió invadir a Irak para derrocar a Saddam Hussein, Saddam Hussein, con todos sus males, controlaba esos grupos extremistas que había en el Medio Oriente, especialmente en la zona de Irak. Saddam Hussein podía bregar con los chiitas y con los sunitas y con otros grupos árabes y mantenerlo más o menos bajo control. Pero cuando viene Estados Unidos y derroca a Saddam Hussein y trata de establecer en Irak un nuevo régimen que no ha dado resultados, lamentablemente, y viene Barack Obama y comete el error de sacar a los militares, a la fuerza de Estados Unidos, sacarlo de Irak, que parecía algo bueno, entonces queda un vacío político y un vacío militar, y en medio de ese vacío surge este grupo llamado ISIS, que tanto dolor de cabeza está dando a este mundo, que está explotando bombas en aeropuertos, en aviones y en muchos países. Cuando hay un vacío en el corazón del ser humano, hay un peligro inminente. Alguien dijo que la mente vacía es el taller del diablo. Dos cosas: o tú tienes a Dios en el corazón, o tienes al otro. A Saúl se le fue el Espíritu de Dios del corazón, y dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre él. Ahora, un siervo de Saúl, siempre en toda parte hay alguien que es un poco más adelantado, más inteligente. Un siervo de Saúl dijo: pero espérense, ustedes están subiendo un músico, pero yo sugiero a un muchacho que tiene 6 cualidades importantes. 1 Samuel capítulo 6, 16, versículo 18. Y escuchen bien los músicos. Capítulo 16, versículo 18. Son 6 cualidades que debe tener todo músico que adora al Señor. Él dijo: he visto a un hijo de Isaí de Belén, primero, que sabe tocar. La cualidad número 1 de un músico es que debe saber tocar. En una ocasión alguien llegó donde estaba ensayando una orquesta sinfónica, y él dijo: mire, yo quisiera que me consigan un trabajo aquí en este lugar porque estoy desempleado. Y el director le dijo: ¿y qué? ¿Usted sabe tocar piano? No. ¿Sabe tocar trompeta? No. ¿Sabe tocar violín? No. ¿Sabe tocar saxofón? No. ¿Sabe tocar nada? ¿Y qué usted quiere hacer? Y él dijo: yo quiero que usted me dé el palito ese, y para yo hacerle así mientras ustedes tocan. Cualidad número 1: todo músico debe saber tocar. Número 2: tiene que ser valiente y vigoroso. Los músicos tienen que ser valientes, no pueden ser cobardes. Tienen que ser valiente y vigoroso. Número 3: los músicos deben ser hombres de guerra.
Sí, claro. Debe ser hombre de guerra, de búsqueda, de oración, de intercesión. No es tocar nada más. Eso se hace en el mundo, pero para tocar en el pueblo del Señor hay que ser de guerra. Número 4. Prudente en su palabra. Un músico no debe ser un hablanchín. Tiene que ser una persona que mida sus palabras. No puede hablar todo lo que le venga a la cabeza. Una persona que toca para Dios tiene que saber qué va a decir. No puede hablar y después pensar. Tiene que pensar y después hablar. Número 5. Se la voy a perdonar esta. No la voy a decir. Pero se lo digo. Hermoso. No, son hermosos. Número 6. Y Jehová está con él. O sea, la sexta condición es que Dios tiene que estar con el que toca para él. Y si Dios no está con el que toca para él, su música no tiene sentido. Aleluya. Si algo pasó, si Saúl recibía alivio, era porque el que tocaba tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No, ese no es. 16, 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de su hermano. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová y se levantó. Ok. El Espíritu de Jehová vino sobre David desde el mismo momento que Samuel lo ungió. De igual manera que vino sobre Saúl cuando Samuel ungió a Saúl. Lo que pasa es que a uno le llegó y a otro se le fue. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué razón Saúl enfrentó a los amonitas cuando inició su gobierno? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, ¿por qué razón Saúl no enfrentó a Goliat? Más luego eso lo podemos ver en el capítulo 17. Porque el mismo Saúl, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, no enfrentó a Goliat, si pudo enfrentar a los amonitas. Sin embargo, cuando David, que no estaba en la agenda de guerra, que no era un soldado ni siquiera, va al campo de batalla a llevarle comida a sus hermanos y ve a aquel gigante disminuyendo, maltratando a Israel, David dijo: déjenmelo a mí, que yo puedo con él. ¿Sabe qué? No era una valentía humana lo que pasaba con David, no era una mera valentía, era que David tenía algo que él mismo no sabía que tenía. Era que el Espíritu de Jehová, según lo que dice aquí, había descendido sobre él. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, hermano, a veces uno no lo sabe. Hay cosas que tú tienes que tú mismo no lo sabes. Hay cosas que Dios te ha dado que tú mismo no sabes que la tienes. Y hay otros que creen que la tienen y no la tienen. Yo decía en estos días, hablando sobre el ministerio evangelístico y otras cosas, que el problema radica que muchos predicadores, inclusive, una vez Dios lo usó y pasaron algunas cosas, y esta gente se ha apartado y ellos siguen ministrando y predicando, y ellos creen que tienen el Espíritu de Dios, pero no tienen nada. ¿Por qué? Porque no se meten en la brecha, no se meten en el cuartico de guerra, no son íntegros delante de Dios. Entonces tú como creyente y yo como creyente tenemos que estar claros, hermano, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la Biblia dice que nadie nos podrá hacer frente. Cuando el salmista dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, se está refiriendo a gente íntegra.
Es que somos llamados a ser más que vencedores. Cuando Dios está con nosotros, somos llamados a ser más que vencedores. Dice la palabra de Dios. Ahorita estudiamos que Dios le dice a Jeremías: no te preocupes, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, porque yo te mando. Eso pasa que cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, cuando hacemos lo correcto, cuando andamos en integridad. Ahora, esto de que el Espíritu de Dios se le fue a Saúl, no es un asunto de que se le fue, porque se le fue, Esto no es así, porque si fuera así entonces no te hubiera asustado. ¿Y lo tendré o no lo tendré? No, se le fue a Saúl por la secuencia de hierros de la vida de Saúl. Saúl jugaba con la obediencia, Saúl jugaba con la integridad. A Saúl se le importó hacer la voluntad de Dios. En una ocasión Samuel le dijo: mira, Saúl, ve y acaba con Amalek, bórrame a Amalek de la faz de la tierra, que Jehová manda que se haga esto. Y Saúl va a Amalek, y allá cuando va a Amalek la gente le dice: mira, Saúl, aquí se hay vaca gorda, mira, Saúl, aquí se hay oveja gorda, aquí se hay esto o aquello. Y cuando Saúl regresa con todas sus vacas y con todas sus ovejas y con todas sus riquezas de Amalek, y Samuel escucha esto, Samuel dice: pero muchacho, ¿y esas vacas para qué son? Mi señor, esas vacas son para ofrecer el sacrificio.